Bueno, estamos de vuelta. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, qué suerte. Bueno, entonces aquí terminamos lo que es la función metalingüística y nos vamos a los niveles del lenguaje. Cuando hablamos de niveles del lenguaje, no todos usamos el lenguaje del mismo modo ni de la misma forma en todos los niveles sociales. Además, existen diferentes diferencias regionales y de pronunciación. A esto llamamos niveles de lenguaje que comprenden desde el lenguaje natural hasta el especializado. A partir de esas características veremos cómo se distinguen unos de otros. Bueno, tenemos la lengua literaria, que es empleada por escritores, oradores o personas con intenciones culturales o en obras literarias. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Ejemplo, tenemos los versos, los poemas y las novelas que generalmente solemos leer. Bueno, a aquellas personas que les gusta leer las novelas o la saga de libros, por ejemplo, como Harry Potter, que hoy en día del libro pasó a, a la televisión a través de series, ¿verdad? O sea que a través de temporada, vamos a decir, porque creo que tiene más de siete Harry Potter, lo mismo que Crepúsculo, ¿verdad? Tenemos uno, dos, tres, y así sucesivamente. El lenguaje, el nivel coloquial, el nivel es de lenguaje coloquial. Es la modalidad de una lengua natural para comunicarse e informal, familiar y distendido, con vocablos caracterizados por su uso común entre amigos y familiares. Eh, Ejemplo les puse acá, por ejemplo, en vez de decir que frío hace hoy, que fresquete el día de hoy. O en vez de decir estuvo bueno, o dice buenísimo. O si no, el famoso ñenga entre familiares o amigos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una persona alaba demasiado una cosa y te dice la otra persona que tampoco es para tirar manteca al techo, ¿verdad? Que no es tan bueno lo que quiere decir. Entonces, el lenguaje coloquial es la forma que tienen las personas de comunicarse dentro de su entorno familiar o dentro de su entorno social, ¿verdad? Que vendría a ser la parte del primer anillo junto con los amigos, ¿verdad? Y el lenguaje vulgar es el uso del lenguaje que se caracteriza por el lenguaje hablado por la gente común. Es decir, no es un lenguaje científico y mucho menos poético. Ejemplo, mi amigo le puso los cuernos a la novia, en vez de decir la engañó o lo engañó, ¿verdad? Mi vecina de enfrente habla hasta por los codos, en vez de decir habla mucho. En vez de decir cómo estás, decís cómo estás. Voy a aceptar. Ese aplica, profe, para hoy día el tema de mensajes así de texto y eso que se abrevia todo. Sí, y a eso también es lo que voy a llegar, que al abreviar los mensajes que enviamos, ya sea por mensaje normal o por WhatsApp, tendemos a abreviar las palabras o directamente le quitamos algunas consonantes o vocales y acortamos, perdón, acortamos las palabras. Sí. Entonces, es la forma vulgar de referirse a las cosas. El campamento estuvo de lujo, en vez de decir estuvo muy bien. O de repente, cuando ya hay lenguajes vulgares, ¿verdad? Que no le puse ejemplo, pero saben el famoso ñenga del mecánico, del chofer, que son, te dicen cosas lindas, pero ya son guasos. A eso me refiero. En su idioma vulgar. No sé si escucharon ya algunos ñenga del mecánico o de los choferes. Sí, una vez a una amiga le piropearon por su pecho.
pero le dijeron, qué lindos ojos que tenés, le dijeron. Y la otra boluda le dijo, ay, sí, gracias. Y era por su pecho. Bueno, pero hay más fuerte. Hay Claramente. lenguaje vulgar más fuerte. Bueno, a eso se refiere. Al lenguaje que no es ni científico ni poético, sino es vulgar. Bueno. Niveles de lenguaje de acuerdo al medio utilizado tenemos el oral y el escrito. El lenguaje oral se transmite a través de la voz en las conversaciones o debates de radio. Debates y radio. Y el lenguaje Ese no sí, sería lo mismo que verbal y no verbal, profe. sí, es lo mismo, solamente que le clasifica con otras palabras. El Ya. lenguaje escrito se transmite a través de la escritura, por ejemplo, cartas, periódicos o libros, que vendría a ser, como dijo la compañera, lo que sería la comunicación verbal y la comunicación no verbal. O sea, tipos de lenguaje sería lo mismo que niveles de lenguaje. Sí, así mismo. O sea, Okay. tipos de comunicación. Yo tengo ese profe de la Tiene, tarea, tipos de lenguaje según la comunicación. y sí, ese es que es oral y escrito. Que se clasifican otra Verbal. vez en verbal y no verbal. Y en verbal tenemos la parte oral y en no verbal la parte, bueno, no, ahí en verbal tenemos los dos tipos, oral y escrito. Y tenemos la no verbal, que es la que se da a través de los gestos, a través de las gesticulaciones, a través de, ya sea de los gestos o la parte visual o la parte sonora. Esa era la O sea, clasificación. lo que se lee también puede ser oral. En la comunicación verbal están los dos. Ah, Y en la no verbal hablaba la parte ya gestual, la parte corporal, sería la parte mímica. La comunicación a través de las miradas y eso, la no verbal. O signos o señas, que son la forma de comunicarse que tienen los sordomudos, a través de las señas. ya. Nivel de lenguaje según el aspecto social. Según el nivel educativo, el lenguaje utilizado por una persona que ha recibido una educación formal, ya sea nivel terciario o secundario, suele ser mucho más rico que aquellas personas que no han estudiado. Según la profesión, son los distintos profesionales suelen utilizar palabras técnicas propias de su actividad profesional que no utilizan comúnmente otras personas, obviamente. Nosotros no podemos utilizar el lenguaje cotidiano que un profesional cardiólogo pueda utilizar de forma diaria. Por ejemplo, le viene el paciente y le dice, ¿qué tengo, doctor? Y bueno, tenés, qué sé yo, tener miocarditis a nivel de la válvula y cosas así, ¿verdad? Que es un vocabulario propio del profesional. O un kinesiólogo que viene de tu radiografía, te manda el traumatólogo de la radiografía y te dice, tenés una tendinitis a nivel escapular entre los músculos, bla, 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 ¿verdad? Obviamente que no vamos a entender por qué, porque no es nuestro vocabulario común, normal, a lo que utilizamos de forma habitual, sino más bien son vocabularios técnicos propios de la profesión de cada uno. A eso se refiere cuando divide en educativo y lenguaje educativo y lenguaje profesional, que obviamente no son iguales. No sé si entendieron esta partecita. Sí, profe. Bueno, acá empezamos con la parte de los ejercicios. Bueno, nivel de lenguaje según el aspecto social. Según, no, todavía este no es el ejercicio. Según el lenguaje, el nivel educativo, este ya lo dije. Se cambió mi power. Acá empezamos. Ejercicios. Acá es donde ustedes tienen que diferenciar
qué problema tiene. Si es un problema de habla, es un problema de lengua o de lenguaje. Antonio ha tenido una duda respecto a cómo se escribe correctamente decisión con 2 S. Tenemos acá. Ejemplo, decisión con C primero, luego con S, o con S primero y luego con C. O sea, tenemos 3 ejemplos. Acá se nos puede, no se puede. ¿Qué problema es acá? ¿Qué problema es lo que tiene entonces Antonio? ¿Problema de habla, lengua o lenguaje? Lengua. A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo lengua? Yo, Gloria. Bueno, Gloria, voy a anotar. El correcto es decisión con C y luego con S. A ver, otra. A ver, Paola, Perla. ¿Qué Sí, problema para mí dice? ¿Qué problema? lengua De la lengua sería, profe. Porque por la pronunciación. Bueno, Paola dice lengua también. A ver. Perla. Bueno, perdón, Perla. Paola. profe, sí, no sé, lengua o lenguaje, no me decido, pero más lengua. Más Que lengua. lenguaje, el lenguaje, pues, es como aprendemos también. Por lo que veo, no tuvo una. Viste que muchas veces no percibimos bien y se nos queda ese de la escuela que no percibimos. Hola. Sí, hola Kelly. Bueno, Gloria, Paola y Perla dicen lengua. Kelly, ¿qué vos decís? Lenguaje. ¿Otra? Lenguaje. ¿Otra? A ver, Ana, Carol, ¿qué dicen que es? Lenguaje también, profe. Bueno, el lenguaje dice Carol. A ver, Ana. Lengua, profe. Te digo yo, Sonia. Sonia, lengua, bueno. Acá habíamos visto okay. Tipo soporte Lorena salió todo entrecortado. Bueno, lenguaje o lengua. Para mí que es la parte de la pronunciación que viene a ser el lenguaje. Bueno, a ver Lorena. Sí, a mí me sale todo entrecortado, profe. A veces te escucho así también. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Bueno, Antonio siempre ha tenido una duda respecto a cómo se escribe. Habíamos visto que el lenguaje es la forma que tienen los seres humanos para poder comunicarse con otras personas. La lengua viene a ser las herencias y el habla es la forma peculiar que tienen las personas de cómo hablan entre sí, ¿verdad? En su entorno familiar o en su entorno de amistad. Bueno, este ya anoté. El primer ejercicio. José tuvo, me faltó acá unas palabras, un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una inflamación cerebral, lo cual afectó su habilidad para escribir. Después de asistir con un terapeuta, logró recuperar dicha habilidad. ¿Cuál es el problema acá? ¿Habla, lengua o lenguaje? Lenguaje. Voy a anotar. A ver, el lenguaje me dijo Gloria Mendoza. Para mí es el habla, profe. No, pero no puede escribir, Espera dice, que- no, es que no puede hablar. Gloria dijo lenguaje. Ah, cierto. Después, Kelly.
No, este es para un ejercitario mental. Profe, pero él habla, era escrito y oral también, ¿verdad? El habla es la forma peculiar que tiene cada persona de expresarse. Por ahí solamente le afectó la parte de escribir. Gloria me dijo lenguaje después. A ver qué dicen las demás. Dale, anímense. No importa si nos equivocamos, estamos para aprender. Difundo nomás sirve. Arriesguense. Claro, acá venimos para aprender. Profe, para mí que es problema de habla. Habla. A ver, ¿quién me dijo? Lorena. Habla también, profe, yo digo. Espera, ¿quién va? Lorena. Lorena. Paola. Lorena y Paola dicen Habla. Para mí que es habla. problema más de habla. Bueno. Después, Lengua, profe. lengua, dice. ¿Quién dijo lengua? Sonia. Bueno, Sonia. Está bien, hay que participar, bueno, no importa si nos equivocamos. Bueno, este es el segundo ejercicio, ahora vamos a ver el tercer ejercicio, ya que no se animan las chicas a decir. En principio yo dije habla, profe, porque yo no leí que decía la parte de escritura. Ah, ya. Profe, el mío lenguaje estaba analizando. ¿Quién? A ver, Carol. Carol. Sí. Yo también cambio, profe. Lenguaje. ¿Quién va? Sonia, Bueno, lenguaje. bueno, Sonia. Tramposa, Sonia. Sí. Bueno, Laura. A ver, las demás participen de la clase. Perlita, está. Lore ya dijo. Sí, habla, dijo Lore. Ana no funciona su internet, dice. Ah, bueno. Profe, Bueno. profe, Lenguaje, profe. ¿Quién me lenguaje dice? otra vez. Espera, que ¿quién me Lenguaje. dijo? Paola, Lenguaje. lenguaje. Sí, Bueno, Yo también lenguaje, pero ok. Bueno, vamos a irnos a la tercera, al tercer problema. Ay, me cambió mi- Bueno, Mario utiliza para dirigirse a todos, a su mamá, o sea, utiliza güey para dirigirse a todos. O sea, dice güey, hola güey, le dice a su mamá, a su papá, a su maestra y amigos. Eso le trae muchos problemas de comunicación porque no es el uso adecuado para los contextos en que se desenvuelve la escuela, el hogar y grupo social. ¿Qué problema hay acá? ¿Problema de qué hay? habla. Lenguaje. Ah, no, perdón, sí. ¿Sí? Esperen, chicas. Habla, profe. ¿Os dicen habla? Sí, Habla. habla. Bueno, entonces ahora vamos a responder el ejercicio 1. A ver, ¿quién tuvo la razón? No me cambian. Bueno, acá en el primer ejercicio dice, Antonio siempre ha tenido una duda con respecto a cómo se escribe decisión. Y tenemos opción 1 de lengua, dijo Paola, Gloria, Perla y Sonia. Y los otros dijeron lenguaje Carol y Lorena y Kelly. Y acá el problema que tiene Antonio es problema de lengua, que es cómo se escribe. Porque habíamos dicho que el lenguaje es la forma de cómo se nos enseña desde chico la escritura, a través de los signos, de los dibujos. Entonces acá el problema que tiene Antonio es de lengua. Y José, con el golpe que recibió, lo que tiene problema es de lenguaje, no de lengua. ¿Por qué? Porque se olvidó cómo escribir. ¿Qué pasa? La parte del lenguaje, pues, te enseña a escribir las palabras
a poder expresar a través de la escritura o a través verbal de cómo se escriben las cosas. Porque el lenguaje es lo que nosotros aprendemos desde que somos niñitos. Y acá es problema de habla, que es lo que todos dijeron que sí. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. 10 Súper. puntos para la casa estamos, ¿verdad? Sí, acá yo tengo todo anotado los que participaron. Ahora pareas. Acá hay ejemplos y lo que quiero que ustedes me digan es a qué función corresponde. Por ejemplo, mañana es el 15 años de Tatiana. ¿Qué funciones? Referencial. Muy bien. Después tenemos otro que dice, hoy hace mucho calor. Expresivo. Pues sí. ¿Dónde está Susana? Fática. Aquí. Relativo. Muy Fática. Ah. Tú Ah, sí, Fática. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Poética. Poética. poética, preciosa. Bueno, Barco comienza con la letra B. Metalingüística. Muy bien. Andate al súper. Apelativa. ¿Viste? ¿Y esto? Apelativa. Orden. Indica orden, pues. Claro. Van a quitar 10 en el examen. Excelente. Bueno, vamos a tener otro ejemplo. Por ejemplo, una niña fue abandonada en la selva y fue adoptada por los chimpancés. Y la niña fue rescatada luego por unas personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta niña, después de 20 años, se le rescató, ¿verdad? Le rescató unos exploradores que se encontraban por la selva. Al interactuar esta niña que fue rescatada, obviamente, no pudo comunicarse ni relacionarse en la sociedad porque no recibió los estímulos neurológicos que desarrollarán dicha habilidad para poder comunicar lo que ella piensa. Entonces, ¿qué problema tiene esta niña acá? Lenguaje habla. Problema O de sea, lenguaje. de todo prácticamente. Pero Habla y lengua. no, problema de lenguaje. No. Problema Lenguaje. de lenguaje, es porque habíamos hablado que el ¿Y lenguaje, él habla, profe? y obviamente a no tener lenguaje, imposible va a tener lengua ni habla. ¿Por qué? Porque tu cerebro no recibió el estímulo necesario para qué, para poder aprender a que a esa niña que se le rescató, imagínate, de niña se la abandonó en la selva y 20 años después se le... Permiso, profe. Sí. Pero ya me imagino que al criarse con animales va a tener su forma de comunicar, que Sí. aprende, que adquiere los Sí. animales. Entonces él habla, tiene, pero el lenguaje es lo que ella no aprendió. No. Y claro, No, el lenguaje es el que tiene. Porque Lenguaje. ahí ella tiene gesticulaciones para poder comunicarse. Debate y sí. Pero el problema que tiene la niña es problema del lenguaje. lenguaje. Bueno, ahora otro. Emma debe aprender un segundo idioma para poder ingresar en una carrera X universitaria. Asistirá a clases para aprender las reglas de pronunciación y correcta escritura. ¿Qué problema tiene acá? Tiene que irse a una universidad Lengua. en Francia. Claro, muy bien. Lengua, Problema de lengua. Bueno, ¿qué otro caso puede ser? José siempre había vivido en una parte, qué sé yo, en México, en un lugar que se llama Ensenada, por ejemplo. Cuando quiso ir a la universidad, obviamente la ruta que conocía
Era solamente la ruta desde su casa hasta la escuela, ¿verdad? Y él no conocía, por ejemplo, qué sé yo, la otra ciudad donde iba a estudiar, que era Tijuana, porque saben que ellos hablan de otra forma. Entonces no sabía cómo decirle al chofer para que le deje en ese lugar donde estaba ubicado la universidad. Entonces acá ¿qué problema tenía José acá? ¿Problema de qué? Habla. De habla. Muy bien. Habla. No sabía cómo decirle al chofer que le deje en tal parte. Ese problema del habla. Muy bien, excelente, súper. Y esta es la forma, por ejemplo, que puede llegar a salir en el examen. Pero ¿qué pasa? Como yo le había dicho a ustedes, que yo no pongo para que ustedes escriban en el examen, todo es selección múltiple. Entonces, ese tarea que hicimos puede salir de esa forma y ustedes solamente lo que tienen que hacer es marcar lo que corresponde como hicimos ahora. Entonces, este mismo ejercitario que nosotros acabamos de hacer, y anoté acá cada una, me gusta que participen, que diferencien las tres formas, ya sea de lenguaje, lengua o habla, porque de eso se trata, de interactuar y de aprender. No importa si nos equivocamos, porque acá nadie sabe más que nadie. Y aparte nos podemos equivocar. Entonces estamos para corregirnos. Este que acabamos de hacer es una segunda tarea que voy a levantar, que es igualito. Lo único que van a hacer es completar conforme a lo que acabamos de responder. Entonces todos escuchamos la respuesta correcta. Entonces lo que tienen que hacer es solamente completar y subir nuevamente en la plataforma. Entonces tenemos dos tareas, que es para la parcial, que sería la tarea 1, la parte de la unidad 1, y esta tarea de la unidad 2, que es el ejercitario que acabamos de hacer todos. El uno yo ya sé, profe. Sí, Me falta ahora. la tarea de hoy, que es colocar lo que hoy acabamos de responder, solamente eso. Ah, profe, y Tarea de hoy, la profe, tarea, puedo alzar igual después. Sí, la profe, tarea 1 y 2 tienen que alzar. profe, ¿Sí? la tarea 2 vos vas a poner de manera que podamos editar directo. Sí, en Word les alzo, ustedes van a descargar y después van a levantar. Ah, bueno, dale. Está todo en Word, o sea, lo que van a hacer es completar nomás ya. Yo te puedo pedir una breve explicación entre la diferencia entre lengua y lenguaje, profe. Ahí lo que hay un poquitito de duda. Sí, no hay ningún problema. De hecho, que podemos hacer una especie de foro también. Bueno, ¿qué pasa? Pueden encadenar uno con otro, porque al no tener, Exacto. ¿entendés? Si vos tenés lenguaje, vas a poder tener lengua, o sea que habla. Porque ¿qué pasa? La lengua es una herencia que nuestros padres nos dan para poder comunicarnos, obviamente. Pero primero tenemos que saber cómo vamos a escribir y cómo vamos a comunicarnos, porque ¿qué pasa si no sabemos, como dijo la compañera, ¿verdad? Que puede comunicarse a través de la parte gestual, ¿verdad? Que es la parte mímica, porque saben que los chimpancés o los monos no hablan, pero ellos hacen ruidito o señas o de repente con la mano para ver qué es lo que quieren. Entonces eso es lo que podía, pero ¿qué pasa? La nena, al venir dentro de la sociedad donde hay personas que hablan utilizando vocales, consonantes, ella eso es lo que no sabía. Entonces por eso es lo que ella tiene el problema eh, que dijimos. Pero va encadenado uno con otro. Pero al no saber escribir o al no tener lenguaje, evidentemente no vamos a tener lengua ni habla. Y habla no vamos a tener, por ejemplo, como dije, nosotros somos un país español, guaraní. Evidentemente vamos a tener problemas de lengua si nos vamos a Francia y no sabemos comunicarnos. Por su lengua, evidentemente, tenemos que estudiar. Y la lengua es algo que vos puedes adecuar a tu forma cotidiana del habla. Pero presta confusión, pero no son iguales. La lengua es algo que vos, aparte de tener tu lengua propia de tu país de origen, puedes estudiar para aprender. Y el habla, vos podés tener la parte técnica, la parte educativa, pero
ya depende mucho del entorno en que vos te desenvolves para tener esa forma peculiar del habla. La forma de cómo te comunicas en tu entorno o con la familia, ¿verdad? Y en lenguaje ya entra todo lo que uno adquiere Sí. y también que también puede expresarse, o sea, puede ser escrito, Es que sí, escritura, sí, en la parte del lenguaje es la gestual, parte de signos y la parte sí, escrita para que nosotros, escrita. sí, así mismo, para Podamos que, expresarnos. así mismo, tal cual, esas son las diferencias. Y que va encadenado, o sea, que tiene que ver para que podamos cumplir esas tres funciones, pero lo que quiero que les quede claro es que los tres son diferentes. No sé si tienen alguna otra pregunta para poder aclarar. ¿Ninguna? Por mi parte, bien, profe. Genial. Chicas, mañana nos vamos a volver a conectar para desarrollar la unidad número 3. Entonces ahí ya tenemos A las 9 otra vez. a las 9. O sea, 9 y 10 se suelen conectar todas ya. A las 9 yo me abro, ahora, hoy por ejemplo se conectó una, después a partir de las 9 y 10 se empezaron a conectar todas. Ah, bueno, dale, 9:10 entonces, profe, mañana. Sí, mañana. Voy a crear Dale. el link y voy a enviar en el grupo en breve. Voy a pasar la clase de hoy y Sí, por la favor. tarea. Voy a levantar todo en la Dale, plataforma. Dale, que tengan un lindo día. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao, chao.